El número de migrantes secuestrados por grupos delictivos cuando transitaban en el estado de San Luis Potosí en días pasados podría llegar a más de 100 personas, señalaron funcionarios estatales. De acuerdo con la información proporcionada, la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, en coordinación con la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano, se localizaron 35 migrantes en una brecha de la comunidad de San Gabriel, en el municipio de Matehuala. 15 más se encontraban hacinados en un hotel en inmediaciones del mismo municipio, y se aseguraron al menos 20 extranjeros en 2 casas. Los datos refieren que en cuanto a los 35 migrantes inicialmente localizados en la brecha, un grupo formaba parte de extranjeros que viajaban en 2 camionetas. De este grupo, un chofer fue localizado con vida, y el otro conductor de una empresa turística habría sido asesinado. El resto de los localizados eran transportados en un camión de pasajeros en el cual se presume viajaban 45 personas. Asimismo, los operativos coordinados han permitido detectar 2 casas de seguridad que eran utilizadas por los grupos delictivos y en los que mantenían privados de la libertad al menos 20 personas, aunque se han recabado testimonios que hablan de un grupo de extranjeros que habrían logrado huir. Entre el grupo de personas privadas de la libertad, se localizaron a 3 mexicanos que presuntamente habrían sido plagiados. 2 de los polleros fueron detenidos en posesión de armas y estaban custodiando a los migrantes en las casas de seguridad. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en diversas regiones de San Luis Potosí, así como en Guanajuato, y las labores de rastreo se podrían extender a Coahuila. Como parte del grupo interinstitucional, personal de la Comisión Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colaboran en la búsqueda de los probables víctimas de los grupos de traficantes de personas. Y todo esto es resultado de que 6 organizaciones criminales tienen bajo asedio al estado de San Luis Potosí y se disputan el control de esa entidad, que es clave, porque es el punto intermedio entre las ciudades más importantes del país y con 4 grandes puertos. Esto revelado por un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. El documento elaborado por el segundo sector militar en San Luis Potosí advierte la presencia de las agrupaciones criminales más peligrosas de México: los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, estos grupos no solo se enfrentan entre ellos, sino también al Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, Cártel Unido de la Huasteca y a la familia michoacana. El reporte asegura que los Zetas tienen presencia en los municipios de Ciudad Fernández, Río Verde, Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, El Naranjo, Tampalamolón de Corona y Tanquián de Escobedo, mientras que el Cártel del Golfo y las células operativas Espartano, Grupo Escualo, El Señor de la P y Escorpión operan en Río Verde, Ciudad Fernández, Rayón, Ciudad Maíz y Cárdenas, El Naranjo, Tamazopo, Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tanquián de Escobedo, Huehuetlán y la ciudad de San Luis Potosí. El ejército indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación también se ha asentado en Río Verde, Ciudad Fernández y Cárdenas, El Naranjo, Tamazopo, Tamuín, Ébano, San Vicente Tancuayalapo, Tanquián de Escobedo, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Matlapa y Xilitla. Por su parte, el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación está en Tamuín, San Vicente, Tanquián de Escobedo, Tampamomolón de Corona y Tampacán. A su vez, el Cártel Unido de la Huasteca se asentó en Tamazunchale, Matlapa, Axtla de las Terrazas, Xilitla y San Martín, Chalchicuatla. Además, se ha detectado la operación de una célula delictiva del Cártel de los Alemanes en Tampomolón, Corona y Tanquián de Escobedo. El informe detalla que se tiene conocimiento que la célula operativa Espartano del Cártel del Golfo se alió con el Cártel de los Alemanes, pero son en algunas zonas en disputa. En tanto,
Los Zetas y el Cártel del Golfo dieron a conocer una supuesta alianza para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios Río Verde, Ciudad Fernández, Cárdenas y Ciudad del Maíz. La Secretaría de la Defensa Nacional también reportó las divisiones que existen en estos grupos, como la separación del Cártel San Luis Potosí Nueva Generación y del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Tras dejar al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de San Luis Potosí salió con los espartanos, pero también se separaron. El reporte menciona que Alejandro Ochoa Gracia, el ingeniero Cano, es el coordinador financiero de la célula del grupo Escualo, y que al parecer Pablo Misael Ramos Lara, el Pantera 24, puede ser el señor de la P. Además, se asegura que Ochoa Gracia se dedica al cobro de piso de empresarios y negocios en la zona de la Huasteca, así como al sindicato de transportistas de Tamuín. Sin embargo, no existe denuncia en su contra porque le temen. Tiene como escoltas a los individuos conocidos como el Chema y Eduardo Gutiérrez el Chuletas. A su vez, el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación es liderado por Jorge Luis Sony Bulos, el Coquis. Sus colaboradores son Héctor Arturo Villanueva de la Piedra, el Negro, Rubén Salazar González, Edgar Azuara Liscano, el Penco, Alfredo González Hernández, el Chatín, y Leonardo de Jesús Rubios Carranza, el Nayo. El Cártel Jalisco Nueva Generación es encabezado por Pedro Antonio Huerta Larraga, mientras que su hermana Cintia la China es la principal distribuidora de droga de la organización. Los siguientes al mando son identificados como el Comandante 90, L23, Comandante H28 y el Señor Caris. En el Cártel de los Zetas está al frente el Z49, quien tiene como colaboradores a Pedro Flores Oriz, el Peri, y Verónica Ibero. El encargado local es Juan Carlos Eugenio Espinosa Charlie. En tanto, el Cártel Unido de la Huasteca era dirigido por Pedro Antonio Torres Andrade, y después el encargado fue Ramiro Ochoa Gallegos, el Larry. Ambos fueron detenidos. Se sabe que José Luis Hernández Rojas, el Pitbull, colaborador de confianza de Larry, envió mensajes vía WhatsApp a un teléfono de denuncia ciudadana de la unidad militar para ofrecer a los soldados de 30,000 a 500,000 pesos para que colaboren con ellos proporcionando información. Pero las disputas no solo quedan ahí. Hace 20 años, nadie hubiera imaginado que el municipio de Villa de Reyes y la delegación de Villa de Pozos se convertirían en las zonas con la mayor potencia financiera de todo San Luis Potosí. Fueron afortunados aquellos que heredaron o compraron a precio de polvo terrenos en esos lugares. Ahora, con el anuncio de la llegada de la planta de automóviles eléctricos de BMW, todo apunta a que la zona metropolitana sufrirá un estirón industrial, demográfico y social, lo que anticipa la necesidad de ampliar la oferta de terrenos para personas y empresas. Ahí, un nuevo horizonte se asoma, y con él se conformará un triángulo territorial, posiblemente el más relevante del Bajío. Santa María del Río está a 27 minutos de distancia de los parques industriales Logistic, ubicados en Villa de Reyes, donde a su vez se encuentran varias de las empresas más importantes de San Luis Potosí, como BMW, L'Oreal y General Motors, a unos metros de Draxxmaier, una de las mayores empleadoras del estado, con decenas de fábricas satélites y donde posiblemente también se construirá la nueva planta de BMW. Son solo 7 minutos más de lo que toma llegar desde Villa de Pozos, que se ha convertido en el dormitorio de muchas personas que trabajan en esas y otras empresas de la llamada zona industrial. Por ello es raro que los empresarios de la construcción no hayan entrado con fuerza a crear desarrollos habitacionales e industriales en Santa María. Sin embargo, parece que eso cambiará en breve, con lo bueno y lo malo que ello implica. Dos situaciones deben alertarnos de que la disputa por ese triángulo dorado ya comenzó, y que debemos prepararnos para lo que vendrá, que como siempre, en las disputas territoriales implica sangre. La primera llegó en mayo de 2022. El gobernador Ricardo Gallardo anunció que tiene intenciones de impulsar que Villa de Pozos deje de ser una delegación del ayuntamiento de la capital
y se convierta en un municipio autónomo, como ya lo era en el pasado. Ese movimiento no es menor, debido a que implicaría que Pozos tenga una partida presupuestal propia, recaude recursos entre la población por permisos, cambios de uso de suelo y servicios. Lo facultaría para crear planes de desarrollo urbano propios. Ocasionaría una redistritación electoral. Lo volvería la tercera ciudad más grande del estado con una población de 148,000 habitantes. Le quitaría el 16.22% de su población a la capital y lo volvería un botín político extremadamente atractivo. El movimiento de Gallardo seguro desconcertó a Enrique Galindo, que en poco más de un año como alcalde ha nombrado a 3 delegados. La segunda son las muertes de Erika Briones y Emanuel Gobea, quienes eran alcaldes en funciones de Villa de Reyes y Santa María del Río, respectivamente. Ambos perdieron la vida el año pasado en accidentes automovilísticos. Y aunque se debe respetar a las familias y las memorias de ambos, es inevitable especular con base en las circunstancias comunes de sus fallecimientos, pues son, por lo menos, extraños.